A continuación, escucharemos una clase sobre los versos del 11 al 18 del capítulo 4 de la Bhagavad Gita, tal como es, dada por su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada el 8 de enero de 1969 en Los Ángeles. Traducción. En la medida en que se entregan a mí, yo les recompenso. Todos siguen mi senda en todos los aspectos. Soy hijo de Prita. Everyone is searching after Krishna in a different aspect of his manifestation. Krishna, the Supreme Personality of Godhead, is partially realized in his impersonal Brahma-Jyoti, or shining effulgence. Krishna is also partially realized as the all-pervading Super-Soul, dwelling within everything, even in the particles of life. It's not fixed up right. Significado. Todo el mundo está buscando a Krishna en los distintos aspectos de sus manifestaciones. Krishna, la suprema personalidad de Dios, se percibe de forma parcial en su refulgencia impersonal del Brahmayoti, su brillo. Krishna también se percibe de forma parcial como la superalma omnipresente que está dentro de todo, incluso en las partículas de los átomos. But Krishna is only fully realized by his pure devotees. Therefore, Krishna is the object of everyone's realization, and as such, anyone and everyone is satisfied according to one's desires of happiness. One devotee may want Krishna as the Supreme Master, another as his personal friend, another as his son, and still another as his lover. Krishna rewards equally all the devotees in their different intensities of love for him. Pero a Krishna solo le perciben, le comprenden plenamente sus devotos puros. Por eso Krishna es el objeto de la comprensión, de la percepción de todos, y en esa condición todo el mundo se siente satisfecho conforme al propio deseo de tenerle. Un devoto puede querer a Krishna como el amo supremo, otro como amigo supremo, otro como hijo y otro como amante. Krishna recompensa por igual a todos los devotos conforme a las distintas intensidades del amor que sienten por él. In the material world, the same reciprocations of feelings are there, and they are equally exchanged by the Lord with the different types of worshippers. En el mundo material se manifiestan los mismos intercambios de sentimientos, los mismos que el Señor intercambia con distintos tipos de adoradores. The pure devotees, both here and in the transcendental abode, associate with him in person and are able to render personal service to the Lord, and thus derive transcendental bliss in his loving service. Los devotos puros, tanto aquí como en la morada trascendental, se relacionan con él en persona y pueden ofrecer al Señor servicio personal, obteniendo de ese modo bienaventuranza trascendental en su servicio amoroso. As for those who are impersonalists and who want to commit spiritual suicide by annihilating the individual existence of the living entity, Krishna helps them also by absorbing them into his effulgence. En cuanto a los que son impersonalistas y quieren cometer suicidio espiritual, aniquilando la existencia individual de la entidad viviente, Krishna también les ayuda absorbiéndoles en su refulgencia. Such impersonalists do not agree to accept the eternal physical personality of Godhead, and consequently they cannot relish the bliss of transcendental personal service to the Lord. Esos impersonalistas no están de acuerdo en aceptar a la personalidad de Dios eterna y bienaventurada, y por consiguiente no pueden saborear la bienaventuranza del servicio personal trascendental que se ofrece al Señor. They extinguish their individuality. Y extinguen su individualidad. God realization, there are three aspects. Brahmeti, Paramatmeti, Bhagavaniti Sabdate. En la comprensión de Dios hay tres aspectos:
Brahmeti Paramatmiti Bhagavan iti sabdyate. The absolute truth is realized in three aspects. La verdad absoluta se percibe en tres aspectos. Brahman, Paramatman and Bhagavan. Brahman, Paramatman y Bhagavan. Brahma, the impersonal conception of the absolute truth. That is called Brahman. Brahman es el concepto impersonal de la verdad absoluta. Eso se llama Brahman. And Paramatma is localized aspect of the absolute truth. Y Paramatma es el aspecto localizado de la verdad absoluta. And Bhagavan is the ultimate realization, personality of God. Y Bhagavan es la comprensión final, la personalidad de Dios. The same example as I have given several times in these classes. El mismo ejemplo que ya he dado varias veces en estas clases. That the light, sunlight, is realized first of all as sunshine. Que la luz del sol se percibe en primer lugar como el brillo del sol, la luz. Then if you can go further, the sun planet, up to the sun planet, that is localized aspect. Si podéis elevaros más y llegar al sol, al planeta solar, eso es el aspecto localizado. And if you enter into the sun planet, then you will find the sun god is there. Y si entráis en el planeta Sol, veréis que allí está el Dios del Sol. He is person. Y es una persona. The same example is in the case of absolute truth. El mismo ejemplo se aplica en el caso de la verdad absoluta. The impersonal realization is not ultimate realization. La comprensión impersonal no es la comprensión definitiva. Ultimate realization is the supreme personality of God. La comprensión final es la suprema personalidad de Dios. This is supported in Brahma Samhita. Así lo sostiene la Brahma Samhita. Yasya prabha prabhavatu jagadanda koti. Yasya prabha prabhavatu jagatanda koti. By expansion of Lord's personal effulgence, the Brahma realization is there. Mediante la expansión de la refulgencia personal del Señor, se obtiene la comprensión del Brahman. So the original verse says that all of them, as they surrender unto me, I reward accordingly. El verso que comentamos dice que todos ellos, a medida, en función de cuántos se entregan a mí, yo les recompenso conforme a ello. Every one follows my path in all respects. Todo el mundo sigue mi senda en todo sentido. This means that everyone is searching after the absolute truth. Eso significa que todo el mundo está buscando esa verdad absoluta. Some of them are satisfied with impersonal features. Hay quienes están satisfechos con el aspecto impersonal. The philosophers, Gyanis, they, because they want to understand the absolute truth by dint of their imperfect knowledge, Los filósofos, los gyanis, debido a que quieren entender la verdad absoluta mediante su conocimiento imperfecto, because we are in this conditioned state, our senses are imperfect. debido a que nos hallamos en el estado condicionado, nuestros sentidos son imperfectos. Therefore, whatever knowledge we gather, that is imperfect. Por eso, cualquier conocimiento que podamos adquirir es imperfecto, That is not perfect. no es perfecto. So, if I endeavor to understand what is absolute truth, my means of understanding are the senses.
Y si yo me esfuerzo por entender qué es la verdad absoluta, mis medios para entenderla son los sentidos. But the senses are imperfect. Pero los sentidos son imperfectos. Therefore, whatever knowledge I gather by exertion of the senses, that is imperfect. Por eso, el conocimiento que yo pueda obtener mediante el ejercicio de los sentidos es imperfecto. That is not perfect. No es perfecto. So, the persons who are trying to understand the absolute truth by exercising their imperfect knowledge, they reach up to the impersonal conception. De modo que las personas que tratan de entender la verdad absoluta con el ejercicio de su conocimiento imperfecto, llegan hasta el concepto impersonal. And persons who are still further advanced, just like yogis, Y las personas que son más avanzadas, como los yogis, they are trying to meditate upon the localized aspect of the absolute truth, the Paramatma, the super soul. que tratan de meditar en el aspecto localizado de la verdad absoluta, el Paramatma, la superalma. They're little further advanced. Son un poco más avanzados. But persons who have realized the Supreme Personality of Godhead, they are supposed to be the ultimate realizer. Pero las personas que han comprendido a la Suprema Personalidad de Dios, se les considera en el último nivel de comprensión. So God is realized by all of them, but not on the same level. Todos ellos perciben a Dios, pero no al mismo nivel. Another example. Otro ejemplo. Just like from a very distant place, you see one hill. Es como si observas una montaña desde un lugar lejano. You will find just like it is a cloud. La verás como si fuese simplemente una nube. If you go further, near, you will see it is something green. Si te acercas un poco más, verás que es algo verde. And if you reach the mountain, then you will see there are so many trees, so many animals, houses and living beings. Y cuando llegas a la montaña, verás que hay tantos árboles, tantos animales, casas y seres vivos. The same example can be given here. Aquí podemos dar el mismo ejemplo. One who is observing the absolute truth from a very distant place, their conception is impersonal. La concepción de quien observa la verdad absoluta desde un lugar muy lejano es impersonal. One who is further advanced, their conception is localized. Quien es más avanzado tiene un concepto localizado. God is situated in everyone's heart. Dios está en el corazón de todos. That is localized. Eso es localizado. Therefore Krishna says that my way is followed by everyone. Por eso Krishna dice que todo el mundo sigue mi senda. The impersonalists, they are also aiming to the same goal. También los impersonalistas apuntan al mismo objetivo. And the yogis are the localized realizers, they are also aiming the same goal. Y también los yogis y los que tienen la comprensión localizada apuntan al mismo objetivo. But the devotees, they have reached the same goal. That is the difference. Pero los devotos han alcanzado ese mismo objetivo. Esa es la diferencia. The impersonalists or the yogis, they could not reach the final goal. Los impersonalistas o los yogis no han podido llegar al objetivo final. But the devotees, they have reached the final goal. Pero los devotos sí han alcanzado el objetivo final. Therefore you will find in the Bhagavad Gita, the Lord says, Bahunam janmanam ante jnanaman mang prapadyate. Por eso, en la Bhagavad Gita veréis que el Señor dice, Bahunam janmanam ante jnanavan mang prapadyate. After many births
or transcendental realization. One surrenders unto me, accepting Vasudeva Sarvamiti, Vasudeva Krishna is everything. Después de muchísimas vidas de comprensión trascendental, la persona se entrega a mí aceptando Vasudeva Sarvamiti, aceptando que Vasudeva, Krishna, lo es todo. Sa Mahatma Sudurlava. Samahatma Sudurlava. That sort of Mahatma, great soul, is very rare. Y esa clase de Mahatma, de gran alma, es muy poco frecuente. So, Continúa. Such in persons do not agree to accept the eternal blissful personality of Godhead, and consequently they cannot relish the bliss of transcendental personal service to the Lord, having extinguished their individuality. Esos impersonalistas no acceden a aceptar la eterna y bienaventurada personalidad de Dios. En consecuencia, no pueden saborear la bienaventuranza del trascendental servicio personal del Señor, habiéndose extinguido su individualidad. Some of them, who are not situated even in the impersonal existence, return to this material field to exhibit their dormant desires for activity. Algunos de ellos, que ni siquiera están situados firmemente en la existencia impersonal, regresan a este campo material a exhibir sus deseos latentes de realizar actividades. They are not admitted into the spiritual planet, but they again are given a chance to act on the material planet. A ellos no se los admite en los planetas espirituales, sino que se les da de nuevo una oportunidad de actuar en los planetas materiales. For those who are fruitive workers, the Lord awards desired results of the prescribed duties as the yajna karma. And those who are yogis seeking mystic powers and are awarded such powers. In other words, everyone is dependent for success upon His mercy alone, and all kinds of spiritual processes are but different degrees of success on the same path. A aquellos que son trabajadores fruitivos, el Señor, en su carácter de Yagyeshvara, les otorga los resultados que anhelan de sus deberes prescritos. Y a aquellos que son yogis en busca de poderes místicos, se les otorgan dichos poderes. En otras palabras, todo el mundo depende únicamente de su misericordia para lograr el éxito, y todas las clases de procesos espirituales no son más que diferentes grados de éxito en el mismo sendero. Unless therefore one comes to the highest perfection of Krishna consciousness, all attempts remain imperfect, as is stated in the Srimad Bhagavatam. Por lo tanto, a menos que se alcance la perfección máxima del estado de conciencia de Krishna, todos los intentos permanecen imperfectos, tal como se afirma en el Srimad Bhagavatam. Whether one is without desire, the condition of the devotees, or is desirous of all fruitive results, or is after liberation, one should with all efforts try to worship the Supreme Personality of Godhead for complete perfection, culminating in Krishna consciousness. Ya sea que uno no tenga deseos, la condición de los devotos, o que desee toda clase de resultados fruitivos, o que se halle tras la liberación, uno debe tratar con todos sus esfuerzos de adorar a la suprema personalidad de Dios para lograr la perfección completa que culmina en el estado de conciencia de Krishna. Yes, this verse refers to the statement of Srimad Bhagavatam, wherein it is stated that Este verso se refiere a la declaración del Srimad Bhagavatam, donde se explica que akama sarvakama va mokshakama udaradhi tibrena bhakti yogena jajeta paramam purus. The idea is that there are three classes of men. la idea es que hay tres clases de personas. One class of men, they are simply desiring material comforts, desiring. Hay una clase de personas que simplemente desean comodidades materiales. Desean simplemente. They want a nice house, a nice wife, nice comfortable life,
everything nice for the comfort of this body. Quieren una buena casa, una hermosa esposa, una vida muy cómoda, todo muy bueno para la comodidad del cuerpo. They are called sarvakama. Son los llamados sarvakama. Sarvakama means their desire has no end. Sarvakama significa que sus deseos no tienen fin. Just like in the modern materialistic world, they are trying to improve material comforts, but they do not know where does it end. Es como en el mundo materialista moderno están tratando de mejorar sus comodidades materiales, pero no saben dónde termina eso. One after another, one after another, one after another. Therefore they are called sarvakama, unlimitedly desiring. Uno tras otro y uno tras otro. Por eso se les llama sarvakama, que tienen ilimitados deseos. There is no end of desire. Sus deseos no tienen fin. Such persons, akama, Esas personas sí, akama. and akama means one who has no desire. Akama significa el que no tiene deseos. Just like those who are devotees, Krishna conscious, they are Como los que son devotos, los que son conscientes de no Krishna, desire. no tienen deseos. They don't like any material comforts, any material improvement. No quieren ninguna comodidad material, no quieren mejoras materiales. They want simply Krishna. Simplemente quieren a Krishna. Akama, sarvakama va, and moksha kama. Akama, sarvakama va y mokshakama. Moksha kama means one who is disgusted with this material desire and aspires after something void, impersonal, or freedom from all this desire. Moksha kama. Mokshakama significa la persona que está cansada de todos esos deseos materiales y aspira a algo vacío, impersonal, a liberarse de todos esos deseos. Mokshakama. So Bhagavad says that either you are a person desiring unlimitedly, or you have become freed from all desire, or you are desiring liberation from this material conditional life. You please try to become Krishna conscious. Y el Bhagavad dice que tanto si eres una persona con ilimitados deseos, como si te has liberado de todos los deseos, o si deseas liberarte de la vida material condicionada, por favor, trata de volverte consciente de Krishna. Your desires, whatever desires you may have, that will be fulfilled. Tus deseos, cualesquiera que sean tus deseos, se cumplirán. That will be fulfilled. Se cumplirán. This is referred. De eso, esa es la cita. Akama sarvakama va. Akama sarvakama va. So whatever desires you may have, if you become Krishna conscious, then that desire will be fulfilled. Cualesquiera que sean tus deseos, si te vuelves consciente de Krishna, esos deseos se verán satisfechos. Wow. Continúa. Men in this world desire success and fruitive activities, and therefore they worship the demigod. Quickly, of course, men get results from fruitive work in this world. Los hombres de este mundo desean tener éxito en las actividades fruitivas y por ello adoran a los semidioses. Prontamente, por supuesto, los hombres obtienen resultados del trabajo fruitivo en este mundo. 13. According to the three modes of material nature, and the work ascribed to them, the corresponding four divisions of human society were created by me. And although I am the creator of this system, you should know that I am yet the non-doer, being unchangeable. Verso 13. Según las tres modalidades de la naturaleza material y el trabajo asociado con ellas, yo creo las cuatro divisiones de la sociedad humana. Y aunque soy el creador de ese sistema, debes saber que no hago nada, pues soy inmutable. The Lord is the creator of everything. Everything is born of Him, everything is sustained by Him, and everything after annihilation rests in Him.
He is therefore the creator of the four divisions of the social There are Significado. El Señor es el creador de todo. Todo nace de Él, todo es mantenido por Él y todo después de la aniquilación reposa en Él. Él es por ende el creador de las 4 divisiones del orden social. 3 conditions. Just like I have got this body, you have got your body. Hay 3 condiciones. Es como yo tengo este cuerpo y vosotros tenéis el vuestro. This body is developed, created. Este cuerpo se ha creado, ha crecido. You know, Lo sabéis. in the mother's womb, the first body was just like a pea when it is first created. En el vientre de la madre, el cuerpo al principio era como un guisante cuando se creó al principio. These descriptions are there in the Srimad Bhagavatam. Estas descripciones aparecen en el Srimad Bhagavatam. After sex life of the man and woman, there are 2 kinds of secretions. Tras la vida sexual entre hombre y mujer hay 2 clases de secreciones. They mix up, emulsified, and they form into pea-like shape. Que se mezclan, forman una emulsión y adoptan una forma, la forma como de un guisante. In that pea-like shape, the living entity which is atomic takes shelter. And because the living entity takes shelter in that pea-like form, it develops. Y en esa forma que es como un guisante, la entidad viviente atómica, de tamaño atómico, se refugia y debido a que la entidad viviente se refugia en esa forma, esta crece, se desarrolla. Just like you see the child born, he is also developing. Es como veis que el niño nace y también crece, se desarrolla. So this is the nature. Esa es la naturaleza. Everything is born and it develops, it stays and it gives byproduct. Todo nace, crece, permanece y produce subproductos. Then it dwindles and then vanishes. Entonces comienza a menguar y finalmente desaparece. These are the stages. Esas son las fases. 6 stages. Son 6 fases. So, after vanquishing, after annihilation, what does it stay? Y tras la destrucción, tras la aniquilación, ¿dónde queda? It stays in God. Queda en Dios. Then again takes place. The Hasta que vuelve a nacer. whole material cosmic manifestation, bhutya praliyate. Toda la manifestación cósmica material es bhutva praliyate. The creation is coming into existence. La creación se produce, entra en la existencia. It stays for some time. It develops, gives some byproduct, then dwindles, then vanishes. Permanece durante un tiempo, se desarrolla, da unos subproductos, mengua y desaparece. And after vanishing, it stays in the same principle, the absolute truth. Y tras desaparecer, reposa sobre el mismo principio, la verdad absoluta. That is being explained. Go on. Eso es lo que se está explicando. Continúa. beginning with the intelligent class of men, technically called the Brahmins due to their being situated in the mode of wickedness. Next is the administrative class, technically called the Kshatriyas, due to their being situated in the mode of passions. Comenzando por la clase de los hombres inteligentes, técnicamente llamados brahmanas por estar situados en el estado de la modalidad de la bondad. A continuación está la clase administrativa, cuyos miembros se denominan técnicamente kshatriyas por estar situados en el estado de la modalidad de la pasión. The mercantile men, called the Vaishyas, are situated in the mixed modes of passion and ignorance. Los comerciantes, denominados Vaisyas, están situados en el estado de la mezcla de las modalidades de la pasión y la ignorancia. And the Sudras, or the labor class, are situated in the ignorant mode of material nature.
Y los Sudras, la clase laboral, están situados en el estado de la modalidad ignorante de la naturaleza material. In spite of his creating the four divisions of human society, Lord Krishna does not belong to any of these divisions, because he is not one of the conditioned souls, a section of whom forms human society. A pesar de que el Señor Krishna creara las 4 divisiones de la sociedad humana, Él no pertenece a ninguna de esas divisiones porque no es una de las almas condicionadas, una sección de las cuales constituye la sociedad humana. Human society is the same as animal society, but to elevate men from the animal status, the above-mentioned divisions are created by the Lord for the systematic development of Krishna consciousness. La sociedad humana es similar a cualquier otra sociedad animal, pero con el fin de elevar a los hombres fuera del nivel animal, el Señor creó las antedichas divisiones para el desarrollo sistemático de conciencia de Krishna. The tendency of a particular man towards work is determined by the modes of material nature which he has acquired. La tendencia de un hombre en particular hacia el trabajo la determinan las modalidades de la naturaleza material que él ha adquirido. Such symptoms of life according to different modes of material nature are described in the 18th chapter of this book. Esas características de la vida conforme a las diferentes modalidades de la naturaleza material se explican en el capítulo 18 de este libro. A person in Krishna consciousness, however, is above even the Brahmins. Una persona con conciencia de Krishna, sin embargo, se encuentra incluso por encima de los brahmanas. Because a Brahmin, by quality, is supposed to know about Brahman, the supreme absolute truth. Most of them approach the impersonal Brahman manifestation of Lord Krishna. Aunque los brahmanas por aptitud se supone que saben de Brahman, la suprema verdad absoluta, la mayoría de ellos únicamente se acercan a la manifestación Brahman impersonal del Señor Krishna. But only a man who transcends the limited knowledge of a Brahmin and reaches the knowledge of the Supreme Personality of God, Lord Sri Krishna, becomes a person in Krishna consciousness, or in other words, a Vaishnava. Pero el hombre que trasciende el limitado conocimiento de un brahmana y logra obtener el conocimiento acerca de la suprema personalidad de Dios, el Señor Sri Krishna, se convierte en una persona con conciencia de Krishna, o en otras palabras, en un Vaishnava. Krishna consciousness includes knowledge of all different plenary expansions of Krishna, namely Brahma, Nishringa, Varaha, etc. El proceso de conciencia de Krishna incluye conocimiento acerca de todas las diferentes expansiones plenarias de Krishna, es decir, Rama, Nrsimha, Varaha, etc. As Krishna is transcendental to the system of the four divisions of human society, a person in Krishna consciousness is also transcendental to the mundane divisions of human society, whether we consider the divisions of community, nation, or species. Y así como Krishna es trascendental a ese sistema de 4 divisiones de la sociedad humana, la persona con conciencia de Krishna también es trascendental a todas esas divisiones mundanas de la sociedad, ya sea que consideremos las divisiones de la comunidad, de la nación o de las especies. Yes, Krishna has many incarnations. Sí, Krishna tiene muchas encarnaciones. Sometimes he appears in the species of fish. A veces él adviene en las especies de los peces. Keshavadhita mina sarira jaya jagadisha hare. Keshavadrita mina sharira jaya jagadisha hare. That does not mean that he belongs to the fish community. Pero eso no significa que él pertenezca a la comunidad de los peces. Similarly, when Krishna appeared as the son of Vasudeva, Vasudeva belonged to the Kshatriyas. Del mismo modo, cuando Krishna advino como hijo de Vasudev, Vasudev pertenecía a los Kshatriyas. That does not mean that he belonged to the Kshatriya community. Eso no significa que él perteneciese a la comunidad Kshatriya. Then again, he was transferred to Vrindavan to become the foster son
of Nanda Maharaj. Después de nuevo fue llevado a Vrindavan para ser el hijo adoptivo de Nanda Maharaj. And Nanda Maharaj was a Vaishya, mercantile community man. Y Nanda Maharaj era un Vaishya, un miembro de la comunidad comerciante. So that does not mean that Krishna belonged to the Vaishya community. Pero eso no significa que Krishna perteneciese a la comunidad Vaishya. He does not belong to any community. Él no pertenece a ninguna comunidad. So, you should not take Krishna that because he appeared in India, therefore he is Indian or Indian God. No debéis considerar que Krishna, debido a que nació o vino en la India, es hindú o es un dios hindú. It is a mistake. Eso es un error. Krishna is for everyone. Krishna es para todos. Do not consider that Krishna belongs to the Hindu community or Krishna belongs to the India or anyway, Kshatriya. No. No penséis que Krishna pertenece a la comunidad hindú, que Krishna pertenece a la India o que sea un Kshatriya. No. He does not belong to any material designation. Él no se incluye en ninguna falsa identificación material. He is above. Está por encima de ello. And you'll find in the Bhagavad Gita, 14th chapter, he claims, Sarvajonishu Kaunteya Sambhavanti Murtayesu. Y en la Bhagavad Gita, capítulo 14, veréis que él dice, Sarva Yonishu Kaunteya Sambhavanti Murtayoya. There are 8,400,000 of forms of living entities, including human beings. Hay 8.400.000 formas de entidades vivientes, entre ellas el ser humano. And Krishna says, Ahagabija Pradapita. Y Krishna dice, Aham Bija Pradapita. I am their seed-giving father. Yo soy el padre que aporta la simiente. So he claims to be father, not only of the human society, but of the animal society, beast society, bird society, insect society, aquatic society, plant society, tree society, all living entities. Sino que él dice ser el padre no sólo de la sociedad humana, sino también de las sociedades animales, de la sociedad mamífera, de la sociedad de las aves, de los insectos, de los seres acuáticos, de la sociedad de las plantas, de la sociedad de los árboles, de todas las entidades vivientes. God cannot belong to any particular community or class. Dios no puede pertenecer a una determinada comunidad, a una determinada clase. That is misconception. Es un concepto erróneo. God must belong to everyone. Dios tiene que pertenecer a todos. So, when we speak of Krishna consciousness, do not take it as a sectarian view. De modo que cuando hablamos de conciencia de Krishna, no lo consideréis un punto de vista sectario. Try to understand the philosophy. Tratad de entender la filosofía. He belongs to every living entity. Él pertenece a toda entidad viviente. He is the supreme living entity. Él es la entidad viviente suprema. Nitya nityanam chetanas chetananam. Nityo nityanam chetanas chetananam. That is the Vedic verse. Ese es el testimonio de los Vedas. He is the leader of all living entities. Él es el líder de todas las entidades vivientes. By our different result of our work, we have assumed different dresses. But as living entity, we are part and parcel of the Supreme Lord. Por los distintos resultados de nuestro trabajo, hemos adoptado distintos vestimentas, pero como entidades vivientes somos partes integrales del Señor Supremo. Try to understand Krishna consciousness in that way. Tratad de entender la conciencia de Krishna de ese modo. Go on. Continúa. 14. There is no work that affects me, nor do I aspire for the fruits of action. One who understands this truth about me does not become entangled in the fruitive reactions of work. No hay ningún trabajo, verso 14, no hay ningún trabajo que me afecte, ni ambiciono los frutos de la acción.
Aquel que entiende esta verdad acerca de mí tampoco se enreda en las reacciones fruitivas del trabajo. Because it does not belong to any community or anything of this material world, he has nothing to do. Debido a que él no pertenece a ninguna comunidad ni a nada de este mundo material, él no tiene que hacer nada. We work. Why Nosotros trabajamos. we work? ¿Por qué trabajamos? Because we want some material profit. Porque queremos ganancias, beneficios materiales. He hasn't got to take any profit, so why should he work? Él no tiene que recibir ningún beneficio, porque tendría que trabajar. He says therefore that there is no work that affects me. Por eso dice que no hay ningún trabajo que me afecte. But still he comes. Pero aún así, él viene. Why? ¿Y por qué? That is explained in the beginning. Eso se explica al comienzo. Yada yada hi dharmasya glani bhavati. Yada yada hi dharmasya glanir bhavati. When there is discrepancies in the matter of religiosity, I come down to make things all right. Cuando hay desviaciones, anomalías en lo que se refiere a la religiosidad, yo vengo a poner las cosas en orden. To set things in right order. A poner las cosas en el orden debido. That is his work. Esa es su labor. Go on. Continúa. 15. All the liberated souls in ancient times acted with this understanding and so attained liberation. Therefore, as did the ancients, you should perform your duty in this divine consciousness. Traducción, verso 15. En la antigüedad, todas las almas liberadas actuaron con esa comprensión. Por eso, como hicieron los antiguos, tú debes cumplir con tu deber con esa conciencia divina. Purport. There are two classes of men. Some of them are full of polluted material things within their hearts, and some of them are material of free. Significado. Hay dos clases de hombres. Algunos de ellos tienen el corazón repleto de cosas materiales contaminadas y otros están libres de lo material. Krishna consciousness is equally beneficial for both of these persons. El proceso de conciencia de Krishna es igualmente beneficioso para estos dos grupos de personas. Those who are full of dirty things can take to the line of Krishna consciousness for a gradual cleansing process, following the regulative principles of devotional service. Aquellos que están llenos de cosas sucias pueden seguir la línea del proceso de conciencia de Krishna para practicar un proceso de limpieza gradual, observando los principios regulativos del servicio devocional. Those who are already cleansed of the impurities may continue to act in the same Krishna consciousness, so that others may follow their exemplary activities and thereby be benefited. Aquellos que ya se han limpiado de las impurezas pueden continuar actuando en el mismo estado de conciencia de Krishna, de manera que otros puedan seguir sus actividades ejemplares y con ello beneficiarse. Foolish persons who are neophytes in Krishna consciousness often want to retire from activities without having knowledge of Krishna consciousness. Personas necias o neófitas en el proceso de conciencia de Krishna a menudo quieren retirarse de las actividades sin tener conocimiento del proceso de conciencia de Krishna. Arjuna's desire to retire from activities on the battlefield was not approved by the Lord. El Señor no aprobó el deseo que Arjuna tenía de retirarse de las actividades del campo de batalla. One need only know how to act. Simplemente tenemos que saber cómo actuar. To retire from activities and to sit aloof, making a show of Krishna consciousness, is less important than actually engaging in the field of activities for the sake of Krishna. Retirarse de las actividades del proceso de conciencia de Krishna y sentarse aparte haciendo alarde de estar consciente de Krishna es menos importante que participar de hecho en el campo de las actividades. Krishna consciousness does not mean laziness. Conciencia de Krishna no significa pereza. We do not indulge. No la consentimos. Just like Arjuna. Como Arjuna. This Bhagavad Gita was taught to Arjuna.
La Bhagavad Gita le fue enseñada a Arjuna. He wanted to retire. Krishna, why you are engaging me in this battlefield? Let me retire. Él quería retirarse. Krishna, ¿por qué me ocupas en esta batalla? Quiero retirarme. So Krishna did not allow him to retire. Pero Krishna no le permitió retirarse. To understand his position, that is required. Entender su posición es lo que necesitaba. Retirement, how you can retire? Retirarse, ¿cómo vas a retirarte? You cannot retire. No puedes retirarte. So long you have got this body, you have to work. Mientras tengas un cuerpo, tienes que trabajar. If you do not work, you have to beg. Si no trabajas, tienes que mendigar. If you do not beg, then you have to steal. Y si no mendigas, tienes que robar. Or you have to borrow. O que pedir prestado. How you can retire? ¿Cómo puedes retirarte? There is no question of retire. No hay posibilidad de retirarse. Retire means to retire from all foolish activities. Retirarse significa retirarse de todas las actividades necias And engage yourself in real activities. y ocuparte en actividades reales. Retire is the negative side. Retirarse es el lado negativo, But unless you have got positive side, you cannot retire. You'll pero no puedes retirarte a no ser que tengas el lado positivo, have to come back again. porque si no, volverás. There are so many yogis and jnanis. Hay muchísimos yogis y gyanis They say that this world is false. que dicen que este mundo es falso. Let me retire from it. Voy a retirarme. But after some time he again falls down, again to this sense gratification, this material world. Pero al cabo de un tiempo vuelve a caer en la complacencia de los sentidos del mundo material. So what is retirement? ¿Qué retiro es ese entonces? Retirement is not required. No hay necesidad de retirarse. But what is required that purify your activities. Lo que se necesita es purificar tus actividades. Not to stop your activities, but to purify it. No detener las actividades, sino purificarlas. Like when you are diseased, it is not required that you should be killed. Es como si estás enfermo, no es que lo que se necesita no es que te maten. No, your disease should be, cured. Then you can walk in healthy life. No, lo que se necesita es que se te cure la enfermedad y que puedas trabajar, tener actividades en una vida de salud. So that is required. Eso es lo que se necesita. Retirement means to become cured from the disease activities, but to place yourself in healthy activities. Retirarse significa curarse de las actividades enfermas y situarte en las actividades sanas. This is Krishna consciousness. Eso es conciencia de Krishna. Go on. Continúa. Arjuna is here advised to act in Krishna consciousness, following the footsteps of the Lord's previous disciples, such as the sun god Vidaswan, as mentioned years before. A Arjuna se le aconseja aquí actuar con conciencia de Krishna, siguiendo los pasos de los anteriores discípulos del Señor, tales como Vivasvan, el dios del sol, según ya se mencionó en estos pasajes. The Supreme Lord knows all his past activities, as well as those of persons who acted in Krishna consciousness in the past. El Señor Supremo conoce todas sus actividades pasadas, así como las de aquellas personas que actuaron con conciencia de Krishna en el pasado. Therefore he recommends the acts of the sun god, who learned this art from the Lord some millions of years before. Por eso Él recomienda los actos del Dios del Sol, quien aprendió el arte con el Señor unos millones de años antes. All such students of Lord Krishna are mentioned here as past liberated persons, engaged in the discharge of duties allotted by Krishna. Todos esos alumnos del Señor Krishna se mencionan aquí como personas liberadas desde el pasado y dedicadas al desempeño de deberes asignados por Krishna. 16. Even the intelligent are bewildered in determining what is action and what is inaction.
Now I shall explain to you what action is, knowing which you shall be liberated from all sin. Verso 16. Incluso los inteligentes se confunden al tener que determinar lo que es la acción y lo que es la inacción. Ahora te explicaré lo que es la acción, sabiendo lo cual te liberarás de todo infortunio. 17. The intricacies of action are very hard to understand. Therefore, one should know properly what action is, what forbidden action is, and what inaction is. Verso 17. Las complejidades de la acción son muy difíciles de entender. Por consiguiente, uno debe saber bien lo que es la acción, qué es la acción prohibida y qué es la inacción. Purport. Significado. If one is serious about liberation from material bondage, one has to understand the distinction between action, inaction, and unauthorized action. Si uno es sincero en lo referente a liberarse del cautiverio material, tiene que entender las diferencias que hay entre la acción, la inacción y las acciones desautorizadas. One has to apply oneself to such an analysis of action, reaction, and perverted action, because it is very difficult subject matter. Uno tiene que aplicarse en ese análisis de la acción, la reacción y las acciones pervertidas, porque se trata de un tema muy difícil. To understand Krishna consciousness and action according to the mode, one has to learn one's relationship with the Supreme. Para entender el proceso de conciencia de Krishna y la acción conforme a sus modalidades, uno tiene que llegar a saber cuál es su relación con el Supremo. One who has learned perfectly knows that every living entity is the eternal service of the Lord, and consequently acts in consciousness. The entire Bhagavad Gita is directed towards this conclusion. Es decir, aquel que ha aprendido perfectamente sabe que cada entidad viviente es un servidor eterno del Señor y que en consecuencia tiene que actuar con conciencia de Krishna. Todo el Bhagavad Gita está dirigido hacia esa conclusión. Any other conclusions against this consciousness and its attendant reactions are vipanas, or prohibitive actions. Cualesquiera otras conclusiones que vayan en contra de este estado de conciencia y sus acciones acompañantes son vikarmas o acciones prohibidas. To understand all this, one has to associate with authorities in Krishna consciousness and learn the secret from them. Para entender esto hay que asociarse con autoridades del proceso de Krishna y aprender el secreto con ellas. Esto es como aprender como el Señor directamente. Inaction and perverted action. These two things are very important, subject matter for understanding. La acción, la inacción, la acción desvirtuada. Estas cosas son un tema muy importante que entender. Yeah, the same example. Tenemos el mismo ejemplo. It is very simple to understand. Es muy fácil de entender. The same example. El mismo ejemplo. Your position, first of all you must know what is your position. Tu posición. Lo primero que tienes que saber es cuál es tu posición. The position is, Krishna says, that all these living entities are my part and parcel. La posición es que Krishna dice que todas esas entidades vivientes son mis partes integrales. That is your position. Esa es tu posición. Lord Chaitanya also says that Jive Swarupa Nitya Krishna Das. También el señor Chaitanya dice Jiver Svarupai Nitya Krishna Das. So as part and parcel, this is very easy to understand. Como partes integrales. Esto es muy fácil de entender. That's like this finger is the part and parcel of your body. Es como este dedo es parte integral de tu cuerpo. The hand is the part and parcel of your body. La mano es parte integral de tu cuerpo. Leg is the part and parcel of your body. La pierna es parte integral de tu cuerpo. So we are all part and parcel of the Supreme. Todos somos partes integrales del Supremo. So what is our duty? ¿Cuál es nuestro deber? What is the duty of this finger? ¿Cuál es el deber del dedo?
Now I wish that you stand like this. This Yo ahora deseo que tú te pongas así, derecho. finger is standing like this. Y el dedo inmediatamente se pone derecho. It is executing my order. Está cumpliendo mi orden. If I say close, Si le digo, ciérrate, finger immediately close. el dedo inmediatamente se cierra. So this is the duty. If I am part and parcel of Krishna, then what is my duty? Ese es el deber. Si yo soy parte integral de Krishna, ¿cuál es mi deber? My duty is to act what Krishna says, that's all. Mi deber es hacer lo que Krishna dice, nada más. That is my action. Esa es mi actividad. Without knowing this, whatever I do, that is perverted action. Mientras no sé esto, todo lo que hago es una acción pervertida. Just like in disease condition, this finger cannot act according to my order. Es como cuando estoy enfermo, este dedo no puede actuar siguiendo mi orden. Oh, there is some pain. If I want to make it stand like that, oh, I feel pain. Oh, me duele. Si quiero ponerlo derecho de esta manera, me duele. There is disease condition. Porque debido a la enfermedad. Similarly, when we do not act in Krishna consciousness, that is our disease condition of life. Del mismo modo, cuando no actuamos con conciencia de Krishna, esa es nuestra enfermedad en la vida. That is not normal condition. No es un estado normal. In normal condition, we shall be all prepared to act in Krishna consciousness. En un estado normal, todos debemos estar preparados, dispuestos a actuar en conciencia de Krishna. That we should know. Eso debemos saberlo. Then our action will be right. Entonces nuestras actividades serán correctas. Otherwise all inaction, not inaction, perverted action. De no ser así es todo inacción. No inacción, sino acción desvirtuada. Inaction is different. La inacción es otra cosa. Inaction means what you do, there is no reaction. Inacción significa que en lo que haces no hay reacción. That is inaction. Eso es inacción. Yes, go on. Sí, continúa. 18. One who sees inaction, and action in inaction, is intelligent among men, and he is in the transcendental position, although engaged in all sorts of activities. 18. Aquel que ve la inacción en la acción y la acción en la inacción es inteligente entre los hombres y se halla en la posición trascendental, aunque esté dedicado a toda clase de actividades. Purport. A person acting in Krishna consciousness is naturally free from the resultant action of work. Significado. Aquel que actúa con conciencia de Krishna se halla libre naturalmente de las reacciones de su trabajo. His activities are all performed for Krishna, and therefore he does not enjoy or suffer any of the effects of work. Reaction Como realiza todas las actividades para Krishna, no disfruta ni sufre de ninguno de los efectos del trabajo. means when you enjoy or suffer. Reacción significa cuando disfrutas o sufres. That is called reaction. Eso se llama reacción. And inaction means when there is no result on your account. Inacción significa cuando no hay resultados para ti. Just like you are working on account of the state. Es como cuando trabajas para el Estado. The state orders you to fight, so you are fighting. You are killing so many men. El Estado te ordena luchar y tú luchas. Estás matando a tantos hombres. There is no reaction. No hay reacción. But without state's order, if you kill one man, immediately becomes a murderer. Pero si sin la orden del Estado matas a un hombre, inmediatamente eres un asesino. There is reaction, immediately. Inmediatamente encuentras la reacción. This is very simple to understand. Es algo muy sencillo de entender. Similarly, if you act on the supreme order,
there is no reaction. Del mismo modo, si actúas conforme a la orden del Supremo, no hay reacción. And if you act on your own account, there will be reaction. Y si actúas por tu propia cuenta, habrá reacción. Own account means whatever you do, either you suffer or you enjoy. Por tu propia cuenta significa hagas lo que hagas, tanto si sufres como si disfrutas. But if you want to be inactive, neither suffering nor enjoying, in a neutral state, that is required. That is Krishna consciousness. Pero si quieres ser inactivo, ni sufrir ni disfrutar, en un estado neutral, eso es lo que se necesita. Eso es conciencia de Krishna. Go on. Continúa. Karma means without reaction to work. Akarma significa sin reacción a la actividad. The impersonalist ceases through his activities out of fear, so that the resultant action may not be a stumbling block on the path of self-realization. El impersonalista abandona todas las actividades fruitivas por temor, de manera que el acto resultante no pueda ser un impedimento en la senda de la autorrealización. Whereas the personalist knows rightly his position as the eternal servitor of the Supreme Personality of Godhead. Pero el personalista conoce bien su posición de servidor eterno de la Suprema Personalidad de Dios. Therefore he engages himself in the activities of Krishna consciousness. Por eso él se dedica a las actividades del proceso de conciencia de Krishna. Because everything is done for Krishna, he enjoys only transcendental happiness in the discharge of his service. Como todo lo hace para Krishna, disfruta únicamente de felicidad trascendental en el desempeño de su servicio. Those who are engaged in this process are without desire for personal sense gratification. The sense of eternal servitorship to Krishna is one immune to all the reactionary elements of work. Es sabido que aquellos que están dedicados a este proceso no tienen deseos de obtener complacencia personal de los sentidos. El sentido de la servidumbre eterna en relación con Krishna hace a la persona inmune a toda clase de elementos reactivos del trabajo. That's all. Eso es todo. Now, any question? ¿Hay preguntas entonces? Yes. Sí. Can you explain once again what action, inaction is, and inaction, inaction? ¿Puede explicar usted, Prabhupada, otra vez qué es la acción en la inacción y la inacción en la acción? Action, just like you are active. Acción es como vosotros estáis activos. You are working. You all Krishna conscious devotees, you are also working. Estáis trabajando. Todos vosotros, devotos conscientes de Krishna, estáis trabajando también. Not sitting idly. No estáis sentados sin hacer nada. But it is inaction. Pero es inacción. Inaction in this sense that it is not producing any reaction. Inacción en el sentido de que no produce ninguna reacción. It has no reaction. No produce reacción. But others, those who are not acting in Krishna consciousness, they are also busy. But they are producing their reaction. Pero otros, quienes no actúan con conciencia de Krishna, también están ocupados, pero no producen reacciones. So things which are not producing reaction, that is inaction. Las cosas que no producen reacción son inacción. One who can see that I am acting in this way, there is no reaction, that is inaction.
aquel que puedes ver que yo estoy actuando de esta manera y no hay reacción. Eso es inacción. And one who sees that I am doing this, but there is reaction. Y quien ve que estoy haciendo esto, pero hay reacción. That is action. Eso es acción. So it requires little intelligence to see how it is action or inaction. De modo que ver cómo se trata de acción o de inacción precisa de un poco de inteligencia. Therefore it is said that one who can see action in inaction and inaction in action, he is intelligent. Por eso se explica que quien puede ver la acción y la inacción, la acción en la inacción y la inacción en la acción, es inteligente. Yes. Sí. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? From the audience? Del público. Yes, you try to understand the science of God philosophically, intelligently, logically. Sí, tratar de entender la ciencia de Dios filosóficamente, con inteligencia, con lógica. There is no question of dogma. No se habla de dogma. Everything is nicely explained in Bhagavad Gita as it is. So you can try to understand. Todo se explica muy bien en la Bhagavad Gita tal como es. Podéis tratar de entenderlo. Yes? ¿Sí? ¿Podría usted explicar esta imagen? This is Krishna's picture. Es un cuadro de Krishna. Yes. Sí. Use the word cosmic consciousness, God consciousness. And I was wondering how Krishna consciousness was related to synonymous with cosmic consciousness. Yo practico meditación trascendental y algunos de los conceptos en lo que se refiere a niveles de conciencia utilizan la palabra conciencia cósmica y conciencia de Dios. Me estaba preguntando cómo se relaciona esta conciencia de Krishna con la conciencia cósmica. What do you understand by cosmic consciousness? ¿Qué entiendes por conciencia cósmica? Living transcendental consciousness simultaneously. Just take Conciencia trascendental simultánea. man. Just try to explain what do you mean by cosmic consciousness. Simplemente explícalo. Trata de explicar qué entiendes por conciencia cósmica. In the transcendental state, simultaneously with waking, dreaming, and deep sleep states, the relative states of existence, and having the transcendental state also being Estar en un estado trascendental en que al mismo tiempo estás con los estados de estar despierto, dormido y soñando profundamente, los estados relativos, y tener el estado trascendental también, ser. What is the distinction between transcendental stage and this stage? ¿Cuál es la diferencia entre el estado trascendental y este estado? transcendental is pure being, pure existence, pure consciousness, pure awareness, and the other states are El estado trascendental es ser puro, la existencia pura, conciencia pura, consciencia pura, y los demás estados son pure, are irrelevant. And what is son relativos. impure? ¿Y qué es impuro? Not impure. No impuro.
Then how you distinguish pure? ¿Cómo distingues entonces lo que es puro? The object of perception is What is El objeto de la percepción es... that object of perception that is pure? ¿Cuál es ese objeto de la percepción que es puro? the object, the perceiver and the object perceived would be one. What is Quien percibe y el objeto percibido son uno. that object? Give me tangible example. ¿Y cuál es ese objeto? Dame un ejemplo tangible. In relative existence, it would be that which exists. And What En la existencia relativa sería lo que existe y... is that relative? Relative means there must be something absolute. ¿Qué es ese relativo? Relativo significa que tiene que haber algo absoluto. When you speak of relative, Cuando hablas de relativo, just like you are son, relative. es como tú eres hijo. Eso es relativo. Immediately the conception of father must be there. Otherwise, how it is relative? Inmediatamente tiene que existir la idea de padre, porque si no, ¿cómo es que es relativo? So, as soon as you say relative, what is the absolute? Tan pronto como me hablas del relativo, ¿cuál es el absoluto? the absolute can't be much more than it is, I guess. That you have no conception El absoluto es... no lo sé decir, yo pregunto. of the absolute. Entonces no tienes concepto del absoluto. You cannot explain. No lo sabes explicar. Es... You are simply, your meditation means you are simply in the relative. Tú estás simplemente, tu meditación significa que estás simplemente en lo relativo. No es... You are giving definition in the, Estás dando una definición en... just like you do not know what it is. You Es como no sabes qué es. say simply it is not this. That, Simplemente estás diciendo esto no es. Eso es todo. but you do not know what it is. Pero no sabes qué es. That is not concrete definition. Esa no es una definición concreta. If I say, this is not watch, this is not book, this is not light, this is not microphone, Si yo digo, esto no es un reloj, esto no es un libro, no es una luz, no es un micrófono, I can go on thousands of years saying this is not, this is not, this is not. puedo pasar miles de años diciendo, esto no es, esto no es, esto no es, But that does not mean it is this. pero eso no significa que es esto. And if you know it, immediately say it is glass spectacle. Pero si lo sabes, inmediatamente dices, son unas lentes, unas gafas. That means you do not know it. Eso significa que no lo sabes. Simply negation, this is not, this is not, this is not the realization of the absolute. El contentarte con negar, esto no es, no es esto, no es esto y no es esto, no es percibir el absoluto. You must give concrete idea of the absolute. Tienes que dar una idea concreta del absoluto. That is transcendental meditation. Eso es meditación trascendental. Estoy trabajando en ello. Huh? ¿Cómo? Estoy trabajando en ello. No, you are watching, you are not realized. Ah, estás trabajando, es decir, que no lo has alcanzado. But we are giving concrete absolute truth. Pero estamos dando una verdad absoluta concreta. That is Krishna. Es Krishna. That is explained in the Bhagavad Gita. Eso se explica en la Bhagavad Gita. How is concrete absolute? Como Él es el absoluto concreto.
It is just like this. Es así, directamente. You are studying this article, Tú estudias este objeto. you are simply trying to understand it. It is not this, it is not this, it is not this. Y te limitas a tratar de entenderlo diciendo esto, no es esto, no es esto y no es lo otro. But if you take it from an authorized person who knows what it is, that this is spectacle, your knowledge is immediately there. Pero si lo recibes de una persona autorizada que sabe de qué se trata, que esos son unas lentes, tu conocimiento es, inmediatamente tienes conocimiento. So here, the absolute is speaking about the absolute. Aquí el absoluto está hablando acerca del absoluto. So if you understand him, Krishna, then immediately understand absolute. Y si tú le entiendes a él, a Krishna, inmediatamente entiendes el absoluto. Yes. Sí, ¿cómo conoce usted a Krishna? ¿Hablando con él? ¿Hablando acerca de él? No. These people are not talking, No, estas personas no están hablando. they realize. Ellos han entendido. Talking is the beginning, but there is realization. Hablar es el principio, pero también hay comprensión. Just like when I did not come to your country, I was talking. The America is like this. Es como cuando no había venido a vuestro país, yo decía, América es así. But now when I've come to America, I realize what is America. Pero ahora que he venido a América, veo lo que es América. So talking is theoretical understanding. Hablar es una comprensión teórica. And when you realize, that is practical understanding. Y cuando tú lo entiendes, lo percibes, eso es una comprensión práctica. One is called jnana, other is called vijnana. Una cosa se llama jnana, la otra vijnana. So jnana and vijnana, both things are there, theoretical and practical. De modo que tenemos las dos cosas, jnana y vijnana, teórico y práctico. Entonces, ¿cómo percibir, cómo entender a Krishna? Have to adopt the process. Tienes que seguir el proceso. This is Krishna consciousness. Eso es conciencia de Krishna. ¿Puede explicarlo de nuevo? You have to adopt the process. Tienes que seguir el proceso. Adu sadhya. Adau Shraddha. If you are inquisitive to understand, that is your first stage of faith. Si tú tienes curiosidad, deseo de entender, esa es tu primera fase, fe. That is called sadhya. Eso se llama Shraddha. Adu sadhya. Adau Shraddha. In the beginning, your inquisitiveness, that I want to understand, that is faith. Al comienzo, tu curiosidad, tu deseo de saber, yo quiero entender, eso es fe. Then next stage is association of persons who know, sadhu sangha. Después, la siguiente fase es relacionarte con personas que saben, sadhu sangha. Then initiation. Después, iniciación. Then disappearance of all misgivings. Después, desaparecen las cosas incorrectas. Then steady faith. Y después, una fe estable. Then attachment. El apego. And then ecstasy. Después, el éxtasis. Then realization. Y después, percibir. These are stages. Esas son las etapas. So, if you are anxious to know, then please come to our classes. Si estás deseosa de saber, por favor, ven a nuestras clases. We are discussing simply this subject matter
So you will kindly, if you kindly come, gradually you will be able to understand. Estamos hablando simplemente de esto, de manera que si tú tienes la bondad de venir, poco a poco podrás entender. It is not very difficult. No es muy difícil. All my students, they are all American boys and girls. Todos mis discípulos son jóvenes muchachos y muchachas americanos. I have not brought with me an Indian or Hindu, but they are understanding. Yo no he traído conmigo a ningún hindú, pero están entendiéndolo. Just talk with them. Simplemente habla con ellos. They will be able to explain how they are understanding. Ellos podrán explicarte lo que entienden. So similarly you will be also able to understand. Y del mismo modo también tú podrás entender. It is not very difficult subject. No es un tema muy difícil. But you must be sincere to understand. That is Pero para entender tienes que ser sincera. the only qualification required. That's it. Esa es la única cualidad que se necesita, nada más. Yes. Estudiando se alcanza un cierto nivel espiritual. By study, what is the realization? Study. Yes. Study, simple study will not help you. Estudiar, el simple hecho de estudiar no te servirá. You must study from a bona fide teacher. Tienes que estudiar de un maestro genuino. Otherwise it will be misleading. De no ser así, te va a desviar. Just like if you want to be a medical practitioner, if you purchase books from the bookstore, medical books, and you study, that will not help you. Es como si quieres dedicarte a la práctica de la medicina. Si te compras libros en la librería, libros de medicina, y los estudias, eso no te servirá. You have to admit yourself in a medical college and study there. Tienes que matricularte en una facultad de medicina y estudiar allí. Then you'll understand. Entonces entenderás. If you say that I have studied all the medical books, the government will not recognize you as a medical practitioner. Si tú dices que he estudiado todos los libros de medicina, el gobierno no te va a reconocer como un practicante de la medicina. When he will see, and the government will see, or any person will see that you have regularly passed medical examination from authorities, then he will be accepted. Cuando vean y cuando el gobierno o cualquier persona vea que tú has aprobado como es debido los exámenes de medicina de las autoridades, entonces serás aceptado.